El Señor les bendiga rica y abundantemente en esta hermosa hora. Para hoy vamos a tocar un tema muy apropiado, muy acorde a las circunstancias que se están viviendo a nivel mundial. Vamos a estar hablando un poco de política, no política de pronto de la que normalmente escuchamos hablar. Vamos a tocar el tema con un trasfondo bíblico y vamos a estar viendo esencialmente dos puntos. Dos puntos que quiero que queden claros porque vale la pena aclarar que no tengo ninguna afinidad política, no tengo ningún compromiso político con ninguno, nunca he participado en política, nunca he recibido dádivas de ningún político. Tengo un empleo y no fue gracias a un político, fue gracias a mi Dios. Y esencialmente eso, quiero dejar claro que no estoy condicionado por ninguna corriente política, ningún partido político, ningún movimiento político. Voy a tocar el tema específicamente porque se hace necesario. Se hace necesario porque los cristianos no podemos hacer como el avestruz, estar con la cabeza enterrada en la arena y dejar que el mundo pase y siempre sacar una excusa, decir que se haga la voluntad de Dios. Entonces, esencialmente, esa debe ser nuestra forma de pensar, que la voluntad de Dios siempre se lleve a cabo. Pero estamos en una democracia. Estamos en una democracia y se hace necesario no solamente que el cristiano participe en la política a la manera de sufragio, es decir, que lo usen para votar en épocas electorales, pero que no pueda postularse para un cargo público. Entonces, hay una pregunta que está en el tapete, una pregunta que todo cristiano se debe estar haciendo. Dice, ¿puede un cristiano participar en política? La pregunta tiene dos matices, ya que un cristiano participa votando, lo cual es su obligación como ciudadano. Todo ciudadano, el gobierno le exige que debe votar de manera obligatoria. En Colombia, el voto es obligatorio. Y la otra es a postularse para ocupar un cargo de elección popular. Llámese el Congreso de la República, sea en las dos partes, en el Senado o en la Cámara de Representantes, que creo que es donde debería aspirar todo cristiano. ¿Por qué a esas dos entidades específicamente? Porque es allí donde se crean las leyes, donde se promueven las leyes, donde se idean las leyes, y es allí donde nosotros debemos tener representación política, porque si el homosexual, las negritudes, los campesinos, los indígenas, los grupos guerrilleros, todos tienen representación política en el Congreso, ¿por qué no debemos tenerlo los cristianos? Esa es una pregunta. Si somos útiles para votar, para elegir, también debemos hacer efectivo el derecho que la Corte Constitucional nos otorgó, diciendo que toda persona tiene derecho a elegir y a ser elegido. Basándonos en esa norma, vamos a estar viendo Proverbios 29:2 para entrar en materia. Vamos a entrar en materia, vamos a responder la pregunta: ¿por qué un cristiano puede participar en política? O sea, la pregunta es, ¿puede un cristiano participar en política? Entonces la respuesta es, ¿por qué un cristiano sí debe participar en política? Esa sería la respuesta, la respuesta a este interrogante. Vamos a estar viendo Proverbios 29:2. Proverbios 29:2. No podemos pasar por alto las cosas porque estamos viendo cómo se está dañando el mundo y nosotros viendo cómo se socavan los fundamentos de la sociedad. No hacemos nada, estamos allí apartados, y el que intenta decir algo enseguida le caen encima las redes sociales y lo acaban. Entonces, Proverbios 29:2 dice: cuando los justos dominan,
el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Este es un versículo que lo usan los cristianos que están lanzados a ocupar, se han postulado para ocupar cargos en el Congreso. Ellos siempre usan este versículo y nosotros los hemos repetido en infinidad de veces. Dice, cuando los justos dominan. Ahora me surge una pregunta, ¿qué es un justo? Un justo, según el diccionario Strong, es una persona recta. Eso puede buscarlo usted con el número H6662 en el número Strong, en el diccionario Strong. Esta cualidad, dice el diccionario Strong, aparece 206 veces en hebreo bíblico. 206 veces en hebreo bíblico, y en antiguo arameo el término denota lealtad de un rey o sumo sacerdote a su deidad. Lealtad de un rey o sumo sacerdote a su deidad personal. Fíjense cómo es el asunto. Dice que la palabra justo denota a un rey en el antiguo arameo, y no está de más decirle que la Biblia en el Antiguo Testamento en su mayor parte fue escrita en arameo y en hebreo. No así el Nuevo Testamento, que la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita en griego. Pero en Antiguo Testamento o Antiguo Pacto fue escrito en arameo y hebreo, y dice que el arameo dice que una persona, la persona justa, denota a un rey o a un sumo sacerdote que le demuestra lealtad a su Dios o su divinidad. Entonces, en este caso, dice que cuando un justo gobierna, o sea, una persona que primero le es leal a Dios, dice que el pueblo se alegra. ¿Por qué se alegra? Porque esa persona, si le es leal a Dios, no va a entrar en corrupción, no va a hacer cosas indebidas y va a tener un gobierno de equidad para toda la gente. Y sobre todo va a llevar a cabo los principios bíblicos. O sea, él va a moverse a través de los principios que establece la Escritura. Entonces, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, dice la palabra de Dios. Pero cuando el impío, dice aquí, más cuando domina el impío, el pueblo gime. Cuando un gobernante es perverso, la gente siempre va a decir, perdí mi voto. Mira, voté por esa persona y mira con la que salió. Es tremendo porque en la vida solamente hay dos caminos. Uno del bien y uno del mal. No hay términos medios. En los partidos políticos hay derecha y hay izquierda. Que hay gente que dicen ellos no ser de ni el uno ni el otro bando, se quedan neutros y dicen, no, yo no soy ni de derecha ni de izquierda. Entonces no son nada, porque hay que definirse qué es lo que es. Por ejemplo, hay muchas maneras de gobernar. Por eso es que nosotros los cristianos, además de que Cristo nos llamó para salvación, estamos en un mundo que va rumbo a su destrucción y nosotros no hacemos nada por evitarlo. Cuando una persona dice, se lanzó un hermano cristiano al Congreso de la República para ser elegido senador o representante a la Cámara, la gente no vota por él. Dice, no, yo no voy a perder mi voto. Hay cristianos que dicen, a mí no me interesa votar por nadie porque todos son iguales. Los políticos todos son iguales. De verdad que la política es dinámica. La política, el 99% es corrupción total. Pero para eso son los cristianos. Los cristianos van al Congreso no para prostituirse, recibiendo dádivas por debajo de la mesa, sino para vigilar que las buenas normas, la buena conducta, rija en la nación donde están ellos. Yo no estoy muy de acuerdo
que un cristiano se postule para la presidencia, porque es muy difícil que quede, primero, porque la corrupción que hay en este país, la depravación en todos los países es total. Entonces, como hay tanta depravación, ellos no van a elegir una persona que saben ellos, que les va a llevar la contraria. Y que un presidente no va a poder hacer mucho, porque el presidente se tiene que regir por la Constitución. Y si en la Constitución hay unas leyes que ya fueron aprobadas, él no puede quebrantar la Constitución y tiene que permitir toda la depravación que pueda existir en un país. Entonces no estoy muy de acuerdo que se postulen para esos cargos, pero sí en el Congreso, porque allí es donde se fraguan las leyes, donde se idean las leyes y comienza la gente a proponer normas a su favor, porque realmente nosotros, todo ser humano está condicionado, ya sea por su religión, sea por su color, sea por su orientación sexual, por lo que quiera, está condicionado. Les pongo un ejemplo. Si hay una carrera, hay un partido, una pelea de box, y yo soy afrodescendiente o negro, para mí es un orgullo que uno diga el nombre de su color. Que no se ofendan, porque ahora no puede decirle uno negro a la persona porque se ofende. Tiene que decirle afrodescendiente, porque si no, lo llaman racismo, lo llaman discriminación, y yo no estoy de acuerdo, porque el color de la piel uno debe llevarlo con orgullo. ¿O es que cree que es fácil ser blanco cuando uno ha estudiado en un colegio donde la mayoría eran afros? No, no es fácil. Entonces ya ustedes saben el bullying que se lleva a cabo en ese lugar, en ese tipo de instituciones. Yo fui objeto de mucha discriminación por el color de mi piel, porque yo estudiaba en un colegio donde la mayoría eran de color negro o afrodescendientes. Pero eso no me llevó a mí a llenarme de resentimiento, simplemente, ni de sentirme rechazado, ni de sentirme discriminado. Son cosas que se dan. Pero como hoy en día inventan tantas leyes, tantas normas absurdas, entonces se hace indispensable dejar claro que dicen que los cristianos no se pueden postular a un cargo en el Congreso porque no está en capacidad de proponer normas, porque está condicionado por su fe. Entonces yo dejo claro que todos estamos condicionados por nuestra condición. ¿Ya? El indígena mandan a un indígena para que los represente en el Congreso. Los negros, las negritudes, envían a sus representantes, porque eso es el Congreso, son la representación del pueblo. Ellos son los que nos representan allá, y los gobernantes, el presidente, es la viva imagen de lo que es la nación. Si un presidente es corrupto, si hay un presidente homosexual, si hay una alcaldesa lesbiana, es porque en esa ciudad impera el lesbianismo y la homosexualidad. Si hay corrupción, es porque los que eligieron a esa persona son unos corruptos, y por eso hay tanta corrupción, porque Colombia es un país corrupto. Entonces, tengamos claro que los gobernantes son la representación de lo que nosotros somos. Entonces, vamos a analizar. Aquí ya vimos que hay muchas formas de gobernar. Se puede elegir a un gobernador, a un alcalde, a un presidente, a un congresista. ¿Y para qué? Para que nos represente y dirija la ciudad o el país donde vivimos. Entonces surge otra pregunta. Si se supone que el cristiano es una persona justa y recta, ¿cómo hace un cristiano para elegir correctamente? Esa es la pregunta que te deberías hacer. Si tú, siendo cristiano, ¿cómo haces tú para saber si a la persona que tú estás eligiendo o vas a votar por él es la persona correcta? Yo escribí aquí: todo candidato debe pasar el filtro de la palabra de Dios. Recuerde que nosotros no votamos por una persona, votamos por sus ideas y propuestas. Es decir, un candidato no es la persona que te está llevando la propuesta, es lo que él representa. Por ejemplo, en Colombia, Claudia López, ella es una mujer lesbiana, tiene su pareja, vive con una mujer que se llama Angélica Lozano. Ellas viven en pareja, ella es lesbiana,
ella fue una de las fundadoras del Partido Verde. Ese partido está plagado de gente homosexual y de lesbianas. ¿Qué pasa? Que ellos, todas las leyes, todo lo que ellos propongan, va a ir acorde con lo que ellos son. Entonces, cuando usted vota por Claudia López, usted no está votando por la muchacha que es inteligente, por la muchacha que vocifera a diestra y siniestra, que ataca a todo el mundo. Usted está votando por lo que ella es o lo que ella representa. Entonces, usted como cristiano, antes de elegir a una lesbiana, fíjese lo que ella va a hacer. Fíjese la vida, la clase de vida que ella está proponiendo o que ella está demostrando al mundo que es la vida ideal. Entonces, yo no comprendo cómo un cristiano puede votar por una lesbiana, puede votar por un homosexual, puede votar por un ladrón, por un criminal, un asesino, comprobado, porque es que realmente en Colombia se ha vuelto ya tendencia que para dañarle la imagen a una persona, van y lo denuncian a la fiscalía y sin tener pruebas, lo denuncian y salen todos los noticieros, demandaron a Pepito Pérez por tal y tal cosa. Pasa el tiempo y esas investigaciones no llegan a nada porque simplemente los que denuncian son personas falsas, son personas que solamente lo hacen para dañar la imagen de la otra persona. Y hay veces que se cogen con las manos en la masa a alguien con unas bolsas llenas de dinero, contando plata delante de una cámara y luego reconoce que sí era él. Y aún así no pasa nada en este país porque es un país plagado de corrupción. Entonces, cuando hay personas que dicen que tienen 600 demandas en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia y no pasa nada, algo tiene que estar pasando. O esa persona es inocente, o el que lo está demandando, o es falso, o las Cortes Supremas de Justicia y la Fiscalía son amigos de esa persona. Y aquí en Colombia la Corte Suprema es de izquierda, la Fiscalía no se sabe ni qué bando es, porque todos llegan a los cargos es con el fin de lanzarse a la presidencia de la República. Entonces se postulan después de llevar a cabo un cargo en este país. Entonces todo candidato, partido o movimiento político, ojo con eso, todo candidato, partido o movimiento político debe pasar el filtro de la palabra de Dios. Ahí sale la pregunta del millón. ¿Por qué no debemos votar por la izquierda como cristianos? ¿Por qué un cristiano no vota por la izquierda? Y a mí se me hace raro que un cristiano que diga que conoce la palabra de Dios vote por un candidato de izquierda o por la izquierda, porque ya les dije que el sistema político de la izquierda abarca muchas cosas que van en contra de los principios bíblicos. Usted me dirá, pero hermano Elías, lo que pasa es que la corrupción está en todas partes. Sí, pero los candidatos de derecha, y déjeme decirle que yo no estoy condicionado por ninguna corriente política. Yo he votado por los candidatos de que ha puesto el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero en el momento mismo que ese expresidente apruebe o esté a favor o promueva alguna norma que vaya en contra de mis principios bíblicos, automáticamente me retiro de ese candidato y buscaré otro que esté afín con mis ideas cristianas, porque eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la izquierda está fundamentada en las ideas marxistas. Karl Marx dijo en cierta ocasión: la religión es el opio del pueblo. Y es casi seguro que una persona que sea de izquierda, con ideas comunistas o socialistas, porque al fin y al cabo usted mueve el socialismo del siglo XXI, el comunismo es lo mismo, son los mismos principios, el mismo modus operandi, y tratan de mostrar una cara de prosperidad como en la China. Usted ve, por ejemplo, en la China muestran edificios súper lujosos, muestran la tecnología, ellos son los más inteligentes, pero el pueblo en sí, el pueblo de más baja rala, está pasando necesidades, está confinado, están sometidos bajo una dictadura que no nos deja pensar libremente. Entonces, vamos a ver, hay una palabrita aquí que quiero que usted se aprenda. Hay una palabra
que usted debe tener en cuenta, y es la demagogia. La demagogia es el empleo de halagos, falsas promesas que son populares, pero difíciles de cumplir, y otros procedimientos similares para convencer al pueblo y convertirlo en instrumento de la propia ambición política. Es decir, los políticos de izquierda usan una demagogia de lo más bajo porque le prometen al pueblo cosas que no le van a cumplir. Le prometen que van a bajar los pasajes a 1,000 pesos, le prometen que todo va a ser gratis, educación gratis, como en Cuba, por ejemplo. Cuba dice que la educación es gratis, los mejores médicos, pero ¿de qué sirve ser médico en Cuba si no hay clínicas, no hay hospitales donde puedan ejercer su profesión? ¿De qué sirve ser abogado en Cuba? ¿De qué sirve ser un mejor atleta en Cuba? En esos países comunistas. En Venezuela, por ejemplo. ¿De qué sirve tener propiedades en Venezuela si todo eso pertenece al gobierno? Las políticas de izquierda absorben una cantidad de cosas. Mire, todos estos movimientos son afines a la izquierda. El sindicalismo, el ecologismo, antiespecismo, el pacifismo, el feminismo, el antirracismo. Usted ve en Estados Unidos cómo utilizaron de la manera más vil la muerte de George Floyd para decir que hay una división de raza, que los blancos atacan a los negros y que el policía lo mató por ser negro. No, el policía se excedió en la fuerza y cometió un brutal asesinato, pero no lo hizo porque era negro. Ellos se conocían hace tiempo. Pero esas marchas que son promovidas por la izquierda en Estados Unidos le dieron un matiz de racismo, y bajo ese matiz están partiendo todo, están saqueando los almacenes, están creando el caos en Estados Unidos, sembrando el odio de clases. ¿Por qué? Porque son movidos por la izquierda, por los dineros que se mueven por debajo de la mesa. ¿Para qué? Para crear zozobra, y como están en época de elección, dañarle la imagen al presidente Trump, que entre otras cosas es un presidente que propende por las buenas costumbres, se hizo muy amigo de la palabra de Dios, y eso lo hace que los cristianos simpaticemos con sus políticas. Porque todo aquel que esté de acuerdo con los buenos principios, los principios bíblicos, tenemos que estar nosotros de acuerdo con él. Ejemplo, en la izquierda que promueve el lesbianismo a través de los movimientos LGTBQ+, y eso viene en una cantidad de letras después, del sindicalismo, siempre están marchando por todo, todo les hiede, nada les huele, todo les parece mal. Si hacen un día sin IVA, ellos no están de acuerdo, pero sí están de acuerdo que la gente salga a marchar, a acreditar consignas. En Cali ayer, ellos fueron que no, que hicieron el día sin IVA. El día sin IVA, eso se van a contagiar todos por el COVID-19, y formaron el pleito. No permitieron que nadie fuera a los almacenes de manera presencial a comprar, pero ellos en Cali y en varias ciudades sí estuvieron marchando a las feministas, gritando consignas en contra del gobierno, y multitudes aglomeradas. Y ahí ningún noticiero, porque todos los noticieros en Colombia están movidos por la izquierda, tienen sus ideas, están centradas en la izquierda, apoyan todo lo que representa la izquierda, y por eso es que nosotros como cristianos debemos analizar por quién estamos votando. Si tú votas por un candidato de izquierda, ese candidato te va a promocionar, te va a promover el sindicalismo, el lesbianismo, la homosexualidad, el aborto. Ya te va a promover todo lo que va en contra de los principios bíblicos. Y si algún candidato de derecha también lo hace, tú no debes votar por él. Porque para eso Dios nos puso una mente, dice que tenemos la mente de Cristo para analizar y saber si la persona, lo que esa persona representa, va acorde con las escrituras. Y si no está de acorde, aún sin ser cristiana, hay personas que no son cristianas pero tienen principios éticos y morales que nos ayudan a nosotros, nos motivan a votar por esa persona. Y no quiero hablar de ningún candidato en específico, simplemente te digo que si es de derecha y él promociona o promueve todo lo que va en contra de los principios bíblicos, tampoco debes votar por él. Y entonces tú dirás, entonces no voto por nadie. No, si tienes que votar, porque si tú no votas, votarán otros, y siempre van a quedar los mismos con las mismas, la misma corrupción, la misma depravación. Y vemos que ya en Colombia
Ya en Colombia tienen una alcaldesa en Bogotá que es gay, que es lesbiana, un alcalde gay en Cartagena que se hizo pasar que no era ni de izquierda ni de derecha, pero él es de izquierda. Él representa los movimientos LGTB, él es activista de esos movimientos, él participaba de las marchas en Nueva York, en su momento se dijo, pero no, cuando a las personas se les mete en la cabeza algo, no hay quien se lo saque. Le decía a uno, mire, ese señor es gay. No, él no es gay. Y se ponían bravos y nada, y fueron y votaron. Yo no sé, gente que nunca votó por el alcalde William Dow. Entonces, ese alcalde es gay. Él representa a la comunidad LGTB. No ha hecho nada por Cartagena. Simplemente, ahora el Día del Orgullo Gay, hay un video por allí que da hasta tristeza verlo, promocionando la depravación. También está acorde con la brujería. Puso una palenquera, que la palenquera invocaba a los espíritus africanos para que protegieran a Cartagena del COVID-19. Y ese tipo de personas que promueven la brujería, la hechicería, aunque sean muy simpáticos, aunque sean demagogos excelentes, no vote por ellos. Si no respetan los principios bíblicos, no vote por ellos, sea de izquierda, de derecha. Pero generalmente los que más promueven este tipo de cosas son los movimientos de izquierda y los políticos de izquierda. Tenga mucho cuidado porque ellos usan la demagogia para convencerte, decirte que están a favor de los pobres, que los ricos están avasallando a los pobres, que los tienen sometidos, que cuando ellos lleguen al cargo van a cambiar todo. Y les voy a mostrar un ejemplo aquí. Yo creo que en la Biblia el primer ejemplo de una persona de izquierda está en Números 16. Vamos a Números 16, versículo 1 en adelante. La rebelión de Coré. Vamos a leerlo rápidamente y después vamos a estar viendo otra parte. Dice: Coré, hijo de Isnar, hijo de Coat. Ya ustedes saben que los hijos de Coat eran los encargados de transportar todo el mobiliario del tabernáculo. Hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab. Y Ión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Mire eso, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Dice que Coré tenía una demagogia tremenda y convenció a 250 personas y se levantaron contra Moisés. Y se juntaron contra Moisés, versículo 3, y a Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, estaban diciéndoles: no, todos somos iguales, todos somos santos, porque Dios nos dijo en Éxodo 19 que nosotros éramos una nación santa y que Él nos hablaba a todos. ¿Por qué ustedes se enseñorean de nosotros? Y le dijeron a Moisés. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él se acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijo de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Esa era la intención. O sea, Coré formó su revolución diciendo que todos ellos eran iguales, que todos ellos tenían los mismos derechos, que Moisés aprovechaba de ellos, de los pobres, de todo, que Moisés los estaba tratando con imperialismo, pero Moisés no hacía nada de eso. Pero Coré convenció a un séquito, a una multitud, para levantarse en contra del gobierno establecido por Dios. Y dice la palabra que Dios estableció los gobiernos. Por eso que un cristiano no puede ir a estar lanzando piedras a la calle, partiendo buses, formando trancones en la vía, formando escándalo,
porque ese no es el método. Dios nos manda, la Biblia dice que debemos orar por los gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. Si elegimos un gobernante de derecha y ese gobernante no hace las cosas bien, en Colombia hay 4 años que dura un periodo presidencial. Si en esos 4 años no logra hacer las cosas bien, pues lo cambiamos y escogemos a otro. Pero el problema con los de izquierda es que ellos llegan al poder y una vez llegan al poder no lo sueltan más. Se valen de cualquier artimaña para no soltar el poder. Y si no ganan, le hacen la vida imposible buscando que se aprueben leyes para ellos poder gobernar sin estar en un puesto de gobierno. Porque ese es el problema. Los grupos LGTB han ido ganando terreno. ¿Por qué? Porque cada día les aprueban leyes a su favor. Y ellos tienen más poder que cualquiera en Colombia. Tienen gente ubicada en los medios de comunicación, en las redes sociales, que hacen ver aquello, sus prácticas antibíblicas, como si fueran normales. Tengamos mucho cuidado con los movimientos de izquierda que te prometen el cielo y la tierra, así como Coré, que juntó a 250 personas para levantarse en contra, diciéndoles no sé qué cosa, cuando la verdadera intención de él no era que todo el pueblo fuera igual, sino que él ser el sumo sacerdote, y ser sumo sacerdote en Israel implicaba ocupar el cargo de mayor prestigio en esa nación. Entonces, los políticos que se la pasan creando el caos en una nación, diciendo que el gobernante de turno no está haciendo las cosas bien, sino que él es el que debería estar ocupando ese cargo, que él es el que debería estar ocupando ese cargo que alguien eligió a esa persona, y que las personas se equivocaron porque él es el que debe representarlos. Esa persona, en el momento que llegue, va a sacar las uñas. Ay, mamita mía, ¿y quién lo va a sacar del poder? Tengamos en cuenta que en Colombia falta poco para que la izquierda se suba. Dios permita que no sea Gustavo Petro, que sea el primer presidente de izquierda que ocupe a Colombia abierto, porque han llegado presidentes de izquierda camuflados como Ernesto Samper, Juan Manuel Santos, que eran de izquierda, pero todavía tenían ahí ciertos tapados, no habían salido del closet. Pero donde llegue un dictador como Gustavo Petro, es guerrillero, una persona que le hizo mucho daño a este país, que se le brindó la oportunidad a través de un proceso de paz de llegar a un cargo público elegido por elección popular, de participar en la constituyente del 91, y hoy se cree el Mesías redentor de Colombia. Todo le parece mal, mueve masas por debajo cuerda, tiene dinero, porque ese es el problema de los políticos. Ellos representan una humildad que no tienen. Claudia López nunca se había montado en un Transmilenio, pero el día que se fue a posesionar de la alcaldía de Bogotá, llegó en una bicicleta para que dijera, ay, qué muchacha tan humilde. Gustavo Petro habla de la pobreza, de que los pobres, qué tal, pero tiene una mansión de 2.5 millones de dólares. Tiene dinero que le sobra. Tiene botín, tiene plata escondida bajo el colchón, que le falta mucho en Colombia, pero él aboga por los pobres y no hace nada por los pobres. Entonces, en medio de la pandemia, es cuando se sabe quién es quién. Los empresarios en Colombia, que tanto son criticados, que son unos ladrones, que son unos opresores, han donado ventiladores para, respiradores artificiales para los que están enfermos con COVID. Han hecho donaciones, pero los de izquierda no han dado ni un botón ni una aguja, y son los que a diario se quejan de todo. Pelean porque la gente salga a la calle, no salga a la calle porque se van a contagiar y se van a morir, y eso le conviene al gobierno, dicen ellos, pero sí promueven las marchas de los profesores, que FECODE, que es otro gremio de izquierda, un grupo de comunistas que lo que se encarga es de adoctrinar a la gente, a los niños en las escuelas, adoctrinarlos con el comunismo o con el socialismo, como lo llaman ellos. Están buscando siempre sembrar sus ideales en todo lugar donde van. Entonces Coré, usando esa falsa humildad, movió una masa en contra de Moisés,
pero la verdadera intención de Coré era ocupar el cargo de sumo sacerdote. O sea, ellos siempre tienen una misión que no la dicen abiertamente. Pero para llegar, ellos siempre aplican la norma que dice que el fin justifica los medios. Y para nosotros los cristianos, el fin no justifica los medios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Robin Hood robaba a los ricos para darle a los pobres. La Biblia dice que el que hurtaba ya no hurte o robe más, sino que trabajando con sus manos tenga para darle a los pobres. Entonces fíjese que el fin no justifica los medios. Ese es el principio bíblico y no el principio que usa la izquierda, es quitarle a los ricos, robarle a los ricos para darle a los pobres. Porque quitarle la propiedad a una persona que de pronto por su buen manejo ha adquirido unas posesiones y le hacen una expropiación, eso no es sano, eso es robo, un robo justificado porque supuestamente el fin es darse a los pobres, pero que va en el socialismo, en el comunismo, los que tienen dinero son los que están en los altos cargos y el pueblo sigue sufriendo de hambre y sigue sometido a las dictaduras que ellos les imponen. Vamos a ver que otra persona que también tenía una demagogia a favor de los pobres, pero que fue descubierto, Mateo 26, vamos a Mateo 26 para terminar. Este es un breve pensamiento, más que una predicación, es un breve pensamiento para que usted conozca quién soy yo y cuáles son mis ideales y por qué yo voto siempre por gente de derecha. Yo por gente de izquierda nunca votaré, nunca fui afín a la izquierda, fui seguidor del M-19, seguidor en sus ideas políticas, no de guerrillero, porque yo de guerrillero no soy nada, ni nunca me ha gustado nada alzarme en armas contra el gobierno, ni mucho menos. Me gustaban sus ideales políticos cuando estaba Pizarro. Muerto Pizarro, llegó Petro y yo desde ese entonces nunca más volví a ser de izquierda. Vi que la izquierda era nociva para un país. Como institución, la izquierda es nociva, por eso no sigo siendo de izquierda. No quiero nada con la izquierda. ¿Por qué? Por sus ideales y por todo lo que ellos proponen, porque va en contra principalmente de las escrituras. Y a mí lo que esté en contra de las escrituras no puede estar de acuerdo conmigo, porque yo soy un hijo de Dios, soy cristiano, me rijo por los principios bíblicos y por eso nunca estaré de acuerdo con la izquierda. Mateo 26, vamos a leerlo mejor en Juan 12, porque este pasaje está en varios, vamos a leerlo en Juan 12, porque aquí sí me gusta, aquí registra Juan el apóstol, registra algo que nosotros evangelistas no registran. Dice aquí, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar. Fíjate que aquí hacen la aclaración. Judas, mire lo que dijo Judas. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Fíjese, la demagogia de Judas. Judas estaba preocupado porque esta mujer había derramado un perfume que costaba 300 denarios. Es decir, el denario era el salario mínimo de un día de trabajo. Es decir, el denario en ese momento, llevándolo al salario mínimo en Colombia, diario, dice que es 32.688 pesos. Eso es lo que se gana un trabajador en Colombia diario. Dice que se gana 32.688 pesos. Multiplique ese valor por 300 denarios, que era el salario de 300 días de trabajo. Ese perfume estaba costando aproximadamente en la actualidad 9.806.400 pesos. Judas estaba preocupado porque según él se hizo un desperdicio, porque ese dinero se lo debieron dar a los pobres, como dicen algunas personas. En vez de darle el diezmo a esa iglesia, ¿por qué no coge y hace unos mercados y se lo da a los pobres? Todo tiene su forma, su fin. Y el diezmo no es para a los pobres exclusivamente. El diezmo
es otra cuestión aparte y la gente a veces habla sin saber ni lo que está hablando. Entonces aquí vamos a ver. Ante la solicitud de Judas, dice el apóstol Juan, dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, Judas era el tesorero, se robaba el dinero de la bolsa que tenían y dice él que se preocupaba por los pobres, pero era ladrón. Me hace recordar ese personaje, ese político que sorprendieron con bolsas de dinero guardadas en su casa. Dice también que él propende por el bienestar de los pobres, al igual que Judas, pero también dice que Judas era un ladrón y ese personaje se parece mucho a Judas. Entonces, la demagogia lo que busca es endulzar el oído de las personas para ganar adeptos. Y eso me preocupa porque hay cristianos que son comunistas. O sea, yo no veo cómo un cristiano puede llegar al socialismo o ser comunista. Puede ser afín a lo que está en contra de sus principios bíblicos. Usted como cristiano y yo como cristiano tengo que examinar todo lo que venga con la palabra de Dios y ver si eso está acorde con lo que yo pienso. Voto por ese candidato. Si ese candidato no va acorde con mis principios bíblicos, no voto por él. Si un candidato para esta época te promueve la ideología de género, te promueve el homosexualismo, te promueve el aborto, te promueve la eutanasia, te promueve el sindicalismo, porque el sindicalismo en Colombia especialmente acaba con las empresas. El sindicalismo en Colombia se ha constituido en un cáncer que acaba con las empresas, porque al igual que todo, los presidentes de los sindicatos son multimillonarios y los otros sindicalistas que los siguen terminan echándolos y dándoles una pequeña porción de dinero que se la comen en menos de 3 meses y ya están otra vez necesitados. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de candidatos que están acorde con esos movimientos. Y usted me dirá, pero hermano, ¿cómo hacemos si es que eso ya es normal? ¿Cómo hace, por ejemplo, un cristiano que sea juez de una nación y llega una pareja de mismo sexo y se quieran casar y la ley en Colombia no le permite la objeción de conciencia y tiene que casarlo? Pues si yo soy juez y esa ley se creó después de que yo soy juez, allí llega un principio que dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si esa ley me quiere obligar a mí a casar una pareja del mismo sexo, tengo que elegir entre Dios y mi carrera. Y en ese momento tendría yo que decir como juez, me retiro porque no voy a patrocinar la depravación de la cual yo promuevo a través de la escritura que no se debe llevar a cabo. Si tú eres cristiano y aspiras a ser juez sabiendo que te van a obligar a casar personas, si aspiras a ser médico y los médicos los van a obligar a realizar abortos por cualquier motivo, como hace el candidato demócrata en Estados Unidos, está promoviendo el aborto bajo cualquier circunstancia. Entonces, si tú como cristiano aspiras a ocupar un cargo donde te van a obligar a hacer cosas que van en contra de tus principios bíblicos, analiza y piensa y actúa. Porque si no va acorde con tus principios bíblicos, hay muchas carreras que también te pueden crear buenos dividendos y no te van a obligar a hacer cosas que van en contra de tus principios bíblicos. Hay trabajos, hay empleos que no son para cristianos. Por ejemplo, yo fui barman, fui DJ, pero una vez yo soy cristiano, me salieron empleos de barman y de DJ, yo decidí no cogerlos y me llevé 3 años, casi 4 años sin trabajo, pasándola de San Quintín, como dicen por ahí, pero preferí serle fiel a Dios. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar diciendo a la gente que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos y yo mismo sirviéndoles el ron. Yo no puedo tener una tienda como cristiano y vender cerveza, vender vicio, vender cigarrillo, porque eso va en contra de mis principios bíblicos. O sea, tú no puedes hacer algo, promover algo de lo cual tú estás en contra. Si tú estás en contra del matrimonio igualitario, tú no puedes pretender ocupar un cargo donde vas a tener que casar personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque ese tipo de matrimonio no es bíblico. Dios instituyó el matrimonio que es entre un hombre y una mujer y no entre parejas del mismo sexo. Es antibíblico
Dios no lo aprueba y nosotros como cristianos no lo aprobamos ni vamos a votar por candidatos que estén a favor de esas leyes que a diario están surgiendo, que son creadas en el Congreso de la República por los senadores homosexuales que llegan allí a formar sus leyes y luego a promoverlas para que nosotros las cumplamos de manera obligatoria. Porque una cosa es que, habiendo libertad de pensamiento en Colombia, tú puedas abstenerte de hacer algo, y otra cosa es que por obligación tengas que hacerlo, porque si no lo haces, eres racista, eres homofóbico y eres antisocial. Entonces, tengamos mucho cuidado, mis amigos, mis hermanos. Yo creo que en este breve tiempo que les he estado hablando, ya deben hacerse ustedes una idea por qué yo promuevo siempre los buenos principios y estoy siempre en contra de la izquierda, porque la izquierda es nociva para el país en que tú vives. Es un sistema político dañino, malo para la sociedad, porque promueve la depravación, promueve el caos, promueve los disturbios, las marchas, y eso va en contra de los principios establecidos en la palabra de Dios, que ellos aborrecen porque ellos detestan a los cristianos. Ellos no gustan de los cristianos, pero los utilizan como para sus fines políticos y para ganar votos. ¿Por qué? Porque son unos demagogos que con su palabrerío convencen a cualquiera, y muchos cristianos están cayendo en el juego de la izquierda. Tú como cristiano, si eres de izquierda, si tienes pensamiento de izquierda, analízate, porque lo que tú estás promoviendo no va en contra de tus principios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Yo sé que no te va a gustar de pronto este video, pero es lo que he podido analizar, y es por eso que a diario me expreso en las redes sociales en contra de las políticas de izquierda, sea en Colombia o en cualquier país. ¿Por qué? Porque dañan a la sociedad. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta una nueva oportunidad. Shalom.